Bueno amigos, hola, aquí estamos de nuevo comentando lo que pasa con esta pandemia y a ver si puedo modificar la lámpara, pero bueno, es parte del juego para tratar de llamar la atención al comenzar una presentación para que no sea tan latosa. Bueno, les cuento. Nuestro contexto es el que es con o sin pandemia. Lo que ha sucedido con la pandemia es que ha generado una turbulencia muy grande que nos hace pensar todo de nuevo y nos obliga a vivir gran parte de nuestros procesos vitales sobre la infraestructura digital. Eso, desgraciadamente, es rechazado aún por muchos, pero rechazado de una forma conservadora. O sea, intentan, por decir algo, hacer una clase tradicional, grabarla en video o poner la cámara en la sala de clases y que se la transmitan a los estudiantes. Y que los estudiantes estén todos sentaditos en su casa escuchando la clase latosa durante una hora. Pues bueno, les cuento, eso no sirve. Está demostrado, hay bastantes análisis hechos en distintos países, especialmente Canadá y Estados Unidos, con respecto al fracaso de ese modelo educativo. De hecho, el MIT lo intentó hace 20 años, más de 20 años, después lo intentó la Tecnológica de Monterrey y los sistemas no funcionaron. Así que, por favor, el agua tibia está inventada, el hilo negro también, la rueda también. Vayamos un poquito más adelante. Bueno, uy, esta cosa se me dispara a veces. Vamos a volver. Anterior, anterior, anterior. Aquí estamos. Bueno, vivimos en la era digital. Eso yo creo que nos queda claro a todos. Y el soporte de la era digital es nuestra percepción del mundo de 5 dimensiones, del hipermundo. Una dimensión es el largo, la otra es el ancho, la otra es el alto, muy tradicional. La otra es el tiempo, también es tradicional. Y la última es la dimensión digital, una dimensión que además es multidimensional. Atentos a ello, es multidimensional, importante. El concepto de hipermundo además es contrapuesto al concepto de ciberespacio que se plantea desde las líneas homogeneizadoras del pensamiento en relación a lo digital. Bien, el hipermundo nos permite estar conectados en las 5 dimensiones siempre. Conceptualmente estamos siempre en la estructura pentadimensional. El ciberespacio, estás en el ciberespacio o estás en las otras dimensiones. Atento a esa diferencia. Esa diferencia es fundamental y es una diferencia política, porque es una diferencia que permite que todos participen. En el ciberespacio participan los grandes actores, no la totalidad. Participan los que tienen más fuerza, incluso que se podrían ir a vivir al ciberespacio. Cuando lea a Yuval Harari, relea el capítulo en que trata de los superhumanos o de la división del mundo en dos especies, los supertecnologizados y los otros. Bueno, ¿por qué estamos en una era distinta y que es muy diferente de la industrial? Estamos todavía en transición. Se ha acelerado bastante con el coronavirus, pero sigue siendo transición. ¿Cuáles son las diferencias? En la era industrial las diferencias eran absolutas, absolutas. Si usted estaba a 1000 kilómetros, a 100 kilómetros o a 10 kilómetros, era eso. Y si quería moverse hasta allí tenía que desplazarse. Bien, distancias absolutas. Ahora aún bastantes distancias son absolutas, pero cuando estemos completamente o cuando estamos completamente inmersos en la era digital o estamos usando la infraestructura digital propia del hipermundo, la distancia es relativa. Yo puedo recorrer los museos de todo el mundo en este momento, están todos puestos online, todos los grandes, y sin moverme de la casa. O sea, mi distancia de 1000, 2000, 3000, 10.000 kilómetros hasta ellos no existe. Para sus estudiantes tampoco, ¿eh? Recuérdelo y apoya que sus estudiantes exploren usando justamente la relatividad de la distancia. Los trabajos de la era industrial eran a largo plazo. Alguien entraba a trabajar en una empresa, era parte de la empresa y trabajaba allí hasta que se jubilaba. Esto ocurrió fundamentalmente
en los países de la economía de bienestar, o en los países, ex países socialistas. Bien, en los países extremadamente capitalistas no ocurrió nunca. ¿Mm? Pero bueno, el trabajo era en general a largo plazo. Ahora quedan algunos, bien, pero a futuro no existe eso, se acaba. Además, nuestra economía actual está enfocada en una economía financiera, es una economía financiera, está basada en los movimientos y desplazamientos de dinero que tienen valor en cuanto le dan valor las grandes corporaciones financieras. Bien, la economía en la sociedad industrial estaba basada en la producción industrial. Una gran fábrica era o un gran centro extractor o una gran empresa productora de bienes agrícolas o de productos del campo, era un generador, un gran generador de recursos. Ahora no, o sea, hombre, monta una fábrica y verás que la competencia es tan grande desde los grandes centros productivos que no generas valor con eso. Generas valor con la especulación sobre esos temas. Fíjense lo que pasa estos días de pandemia. Dice algo Trump, sube la bolsa. Dice otra cosa, baja la bolsa. O sea, es especulativo. Bien, atención que es tremendamente peligroso, porque esas oscilaciones afectan especialmente a los que no tenemos base que tocar en ese mundo especulativo. Las economías en la era digital serán mixtas, porque ahora nos damos cuenta, y mucha gente se está dando cuenta, que la economía de los grupos financieros no nos sirve, no nos apoya, no nos salva del virus, no nos pone hospitales donde los necesitamos, los pone donde hay más negocio. Bien. ¿Qué otro cambio fuerte hay? Las ciudades. En la era industrial, megaciudades, megaciudades. Bien. Ahora, aún nuestras ciudades siguen creciendo, en la mayor parte de los casos en los países en que la parte digital aún no se siente tanto. Pero ya comienza a disminuir, hay ciudades que disminuyen su tamaño, el caso de Barcelona, por ejemplo. ¿Ya? Y nos vamos a mover a redes de ciudades más pequeñas. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que la ciudad fue creciendo porque la fábrica que estaba en el lugar, el centro de oficinas que estaba en el lugar necesitaba obreros, empleados, trabajadores que estuviesen a corta distancia para que fueran a, su lugar, a ese lugar de trabajo y produjeran desde allí. Eso en la era digital no se necesita. Eso implica la disminución del tamaño de la ciudad. El paso al usar vehículos autónomos inteligentes cambia también la dinámica del tránsito en la ciudad. Bien, ya no es que yo tengo que moverme y aparcar mi coche, por ejemplo, en algún lugar. No. Ahora un vehículo autónomo te pasará a buscar, te dejará y no estacionará más que en el centro donde esté depositado o almacenado. El resto del día estará permanentemente moviéndose, como es el caso de los aviones hoy. ¿Mm? Los trabajos repetitivos. Empleado de comercio, empleado de banca, limpiadores, aseadores de calles, recolectores de basura, choferes, desaparecen completamente. También desaparecen otros, como sería el caso de médico anestesista, médico cirujano, médico de atención primaria. Todos estos trabajos serán reemplazados tanto por inteligencia artificial como por robots. La robótica influirá cada vez más. El humano pasará a tener un trabajo diferente allí. Hará la parte humana, la que el humano propiamente tal necesita. Bien, y eso es uno de los elementos a pensar. Se sabe que las grandes áreas de movimiento, de trabajo en los próximos años será salud, educación y ocio. Y a propósito de eso, en educación, la escolaridad industrial con el profesor parándose delante con una máquina que repetía contenidos y que producía estudiantes capacitados al final de un proceso, se termina. Ahora en estos momentos vivimos una escolaridad mixta, el profesor y el estudiante miran internet un poco y lo utilizan, pero completamente en la era digital la escolaridad
la parte de desarrollo humano en cuanto a conocimientos y en cuanto a bastantes capacidades era digital. La escuela, obviamente que tiene futuro, porque necesitamos espacios de compartir, de socialización, pero la escuela ha de cambiar su rol. No sirve más la escuela que formaba disciplinadamente personas obedientes. Eso fue para la revolución industrial y para formar obreros para las grandes fábricas. Eso se termina. Volvamos a una educación ojalá tan fuerte como la que permitió crear la democracia griega, en que los cargos eran elegidos por sorteo, los sueldos de los encargados, que no políticos ni representantes, no eran altos, y todos se dedicaban a trabajar por el bien de la comunidad. Medicina también tendrá un cambio fuerte. No está anotado en la diapo, pero pasamos a una medicina enfocada en la persona, en redes de especialistas que trabajarán utilizando grandes cantidades de datos e inteligencia, business intelligence, digo inteligencia de negocios, pero inteligencia artificial aplicada a los datos clínicos, y con ellos podrá llegar a conclusiones y trabajar desde un enfoque público mucho más profundo. Entonces, medicina cambia, educación cambia y el ocio, por supuesto. Imagínense el turismo virtual como viene. Viene muy fuerte. Bueno. Ay, las turbulencias de hoy. Nos obliga a acelerar cambios. Nos obliga a sentir la turbulencia. La sentimos y nos duele. Nos hace sentir mientras estamos en cuarentena en casa que todo pueda cambiar. Todo puede cambiar. Y tenemos todos también la sensación del cambio de época. Bien, sentimos que estamos cambiando de época. Bueno, aquí algunas de las personas, algunos de los pensadores que plantean y crean la base epistemológica de la era digital. Partamos de arriba. Nuestro viejo Paulo Freire desde Brasil. Educación para todos. Es necesaria educación para todos. Es necesaria una educación abierta que saque al opresor que tiene dentro todo oprimido y que seamos equivalentes. No vamos a ser nunca iguales, no se pretende que seamos iguales, se pretende que tengamos las mismas posibilidades. Zygmunt Bauman nos habla de la sociedad líquida, esa sociedad en que hay que estar nadando permanentemente para mantenerse a flote. También ha pensado cómo puede evolucionar todavía más esta sociedad actual en la que vivimos, cómo va hacia una hemorragia de liquidez que nos puede llevar a todos. Lean a Bauman, por favor. Sennett nos muestra cómo el sistema neoliberal corroe nuestro lenguaje para cambiarlo, y cambiando nuestro lenguaje, cambiar nuestro pensamiento y nuestras actitudes. Atención a los avisos y a la propaganda y a la publicidad y a los artículos dirigidos. Por eso es necesario que nuestros estudiantes aprendan lectura crítica de medios, absolutamente una lectura crítica de todos los medios, de todo lo que leen, todo lo que reciben. Si no lo leen de forma crítica, no tendrán capacidad de pensar de manera propia e independiente. La información que nos llega, como nos plantea John C. Brown, tiene vida propia desde el momento en que sale de nuestro teclado. Después no la controlamos, ella se controla a sí misma, se reúne con otros tipos de información y nos va generando opinión. Y si no, pregúntenle esto a Cambridge, a los distintos grupos de manejo de opinión en base a la manipulación de la información. Bien, por un lado TikTok recogiendo información para China, por otro lado Facebook y WhatsApp para Estados Unidos, y así, todos recogiendo información para ver de qué manera esa información lanzada a vivir de manera independiente nos manipula. Manuel Castells nos habla de la galaxia Internet, la sociedad red. La redarquía reemplaza a las jerarquías. También es un tema importante a discutir. Veo que aquí me ha faltado un pensador Chomsky. La dinámica del poder. Noam Chomsky nos describe bien cómo se desarrolla en este momento la dinámica del poder. Y él además vive en el vientre de la ballena. No podemos dejar de pensar de lo que nos planteó ya hace tiempo y lo sigue trabajando Edgar Morin,
de la sociedad compleja, nuestra complejidad, la teoría de la complejidad. Su universidad, que se llama multiversidad en vez de universidad, es un espacio interesante de reflexión. Yuval Harari en los últimos años nos plantea una nueva visión del humano. Ha tenido la característica especial este hombre de darnos una visión panorámica de nosotros como especie. Y esa visión panorámica es muy, muy interesante. Últimamente, otro pensador que vive en Alemania, siendo coreano de origen, Byung-Chul Han, escribe sobre la psicopolítica. Y esto se conecta con lo que plantea Sennett en La corrosión del lenguaje, La vida propia de la información de Seeley Brown. Concluyen en la psicopolítica de Byung-Chul Han la forma en que el sistema capitalista intenta crear, el modelo capitalista de desarrollo intenta crear una capa emotiva por sobre la capa tecnológica y en base a esa capa emotiva llevarnos al lugar a donde nos quiere llevar, realmente a seguir viviendo en una sociedad que vive del consumo y de la producción cada vez mayor. Dos críticos interesantes en la base. John Ralston Saul, un escritor canadiense que nos habla de la tiranía de la razón. Muchas veces nos olvidamos que el holocausto nazi, por ejemplo, o la mayor parte de las guerras, han sido hechos racionales, apoyados y basados en la razón. Y eso es terrible. O sea, la razón muchas veces no tiene razón, se equivoca. Asumámoslo. O sea, vamos a una era en que la razón tenga un peso, pero que el humano por sobre la razón tenga mayor peso. Y, por supuesto, la base de todo esto que hablamos, el doctor Víctor Sandoval de la École Nationale de Pont-et-Chaussée de París, que planteó el concepto de hipermundo hace ya casi 30 años. Siempre lo recuerdo, digamos, porque su forma de entender el mundo que venía, los clústeres de empresas, la relatividad digital, son elementos que demuestran una mente privilegiada. Bien, eso sería. Gracias por ahora y seguimos trabajando.